Ok, hermano, Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de poder llegar otra vez hasta su hogar por medio de este medio que Dios nos permite para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy es un día maravilloso, es un día de bendición, de mucha paz. Siempre creamos que todos los días que Dios nos da son días de muchas bendiciones en Cristo Jesús. ¿Quiere que hagamos una oración esta tarde para que podamos comenzar con el tema de esta tarde? Esperamos en Dios que Dios hable a nuestras vidas, así como siempre lo hace a través de todas las predicaciones que escuchamos o vemos de otros hermanos por internet o las que vemos o las que escuchamos en la iglesia donde nos congregamos. Vamos a orar a Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos una vez más a tu presencia, venimos delante de su trono de gracia y lo hacemos, Padre, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Sabemos que por su sangre tenemos entrada al lugar santísimo. Oramos esta tarde dándote gracias y gloria a Dios, reconociendo, Señor, la grandeza y la majestad de su nombre y de su gloria, sabiendo, Padre, que usted es Dios sobre todos los dioses de la tierra, que los dioses de la tierra son ídolos, para usted hizo toda la creación visible e invisible, Señor, y a usted y solo a usted le damos gracias, gloria, honor y alabanzas en esta tarde, Dios. Nos reunimos, Padre, en oración para agradecerle por este hermoso momento que nos permite poder entrar a los hogares de nuestros hermanos, para poder compartir la palabra con ellos y poder ser bendecidos en abundancia, Dios. Oro en el nombre de Jesús para que usted sea trayendo ese consejo santo, Padre, esa palabra viva al corazón de su pueblo, Dios. Tu palabra dice que su palabra es espíritu, su palabra es vida. Oramos, Padre, para que traiga fortalezas espirituales a los corazones. Usted bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y amigos que tienen esta bendición de poder escuchar y ver esta predicación, Señor amado. Oramos para que tu gracia se derrame, Señor, sobre los corazones y en todo, por todo y para todo, siempre usted sea glorificado. Gracias te damos. En Cristo Jesús te damos toda la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía, siempre estar pendiente de las predicaciones que estamos haciendo desde la casa. Oramos para que Dios traiga a nosotros conocimiento, sabiduría, traiga temor en nuestros corazones por cada una de las palabras, los mensajes, los consejos que Dios trae a nuestras vidas. Estos últimos 3 días hemos estado hablando acerca de la muerte, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ayer hablábamos 5 cosas que nuestro Señor Jesús hizo mientras estaba muriendo en la cruz. Antier hablamos de 7 cosas, 7 beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo, algunos datos, algunas informaciones que son fidedignos, que nos revelan que Jesucristo sí se levantó de entre los muertos. ¿Por qué es importante que toquemos este tema? Le voy a decir por qué. Porque desde el momento, incluso vamos a leer un pasaje bíblico, desde el mismo día que Jesucristo se levantó de entre los muertos, horas después que Él se levantó de entre los muertos, Satanás a través de muchas personas ha venido queriendo negar la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y la razón cuál es? La razón es porque Él sabe que la verdadera fe cristiana, luego vamos a verlo con un pasaje bíblico, la verdadera fe cristiana, el verdadero mensaje del Evangelio, se fundamenta en la resurrección de Cristo Jesús. Yo he dicho esto varias veces en la iglesia. Una cosa que he dicho es que la muerte de nuestro Señor Jesucristo produce fe a nuestros corazones. La vida de nuestro Señor Jesucristo produce sabiduría y temor a nuestros corazones. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo produce esperanza. ¿En qué sentido? En el sentido de que si Él se levantó de entre los muertos, también nosotros seremos levantados juntamente con Él.
Cuando el cristiano pierde la esperanza en la palabra de Dios, en lo que Cristo hizo, está entregando todo el mensaje del Evangelio. Entonces, desde un inicio vemos personas que se han dedicado a querer desprestigiar y a querer negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, mire, voy a darle un dato muy importante. No sé si usted alcanzó a ver una película que se llama El Código Da Vinci. Yo la miré esa película y una de las cosas que yo pude ver en esa película es que esta persona está tratando de decir que el Señor Jesucristo no murió en la cruz y que el Señor Jesucristo le dieron un tipo de líquido, como que lo durmieron. Cuando a Jesús le pusieron, recuerda que le dieron con una esponja, le dieron vinagre para tomar. Este hombre está diciendo que a Jesús le pusieron algún tipo de líquido para dormirlo, para que no sintiera dolor, se desmayara en la cruz. Y después él dice que se fue a vivir no sé a qué parte de Europa y vivió con una mujer ahí y tuvo hijos. Esa es una de las maneras de cómo Satanás está minando la verdad de Dios. El problema es que hay personas en la actualidad que niegan la eficacia de la resurrección de Jesús. Hace unos años atrás también estuve leyendo un libro sobre evangelismo, la importancia de evangelismo y sobre la importancia del discipulado en las iglesias. Me llamó la atención mucho lo que dijo la persona. Dice que en Estados Unidos, eso fue en el 2005 por ahí, que en aquel tiempo en Estados Unidos habían aproximadamente 3 millones de satanistas. Tristemente, una nación que se fundó bajo la palabra de Dios, una nación que se estableció por esos hombres que eran perseguidos en Europa. Hoy en día es una nación, hay una parte de la sociedad de este país que está en contra totalmente de la veracidad de la vida, la muerte, las enseñanzas y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una realidad que tenemos que estar consciente que existe. Pero lo que me impactó mucho a mí fue esto, hermanos, que el escritor de este libro dijo esta palabra que esos satanistas, su trabajo hoy en día es introducirse en las iglesias cristianas. Y los propósitos de meterse a la iglesia cristiana es desviar a la gente de la verdad, del poder de la verdad del evangelio. En palabras sencillas, un evangelio que se predica sin las enseñanzas de Jesús, sin decir la verdad en un púlpito. Un evangelio que se predica sin oración y sin ayuno. Un evangelio que se predica sin responsabilidad y compromiso en las congregaciones. Un evangelio que se predica sin visitar a los huérfanos, a los que están en las cárceles, sin evangelismo. Un evangelio que se predica sin mencionar el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. Un evangelio que se predica sin mencionar el sacrificio de Cristo en la cruz. Un evangelio que se predica sin mencionar el poder y la autoridad sobrenatural de la sangre de Cristo. Un evangelio que se predica negando la resurrección de Cristo Jesús. Eso definitivamente aleja al pueblo de Dios de la espiritualidad y se vuelven las iglesias en club social. Por eso es que hoy en día las iglesias cristianas parecen club social. Hay cristianos que usted les enseña todo esto que yo le mencioné atrás y para ellos es algo tequioso, como algo que es impuesto por los hombres. No, déjeme decirle que no. Todo esto que yo te dije atrás está en la palabra de Dios. Como el servir a Dios, el guardarse en santidad, el serle fiel a Dios, el saber amar, el saber perdonar al ofensor. Todo eso está en la palabra de Dios. Entonces, el trabajo de estos satanistas, hermanos, en las iglesias es introducirse y meter esas filosofías, esas ideas en la iglesia. Son personas, platicaba este hermano, son personas muy carismáticas. Son personas que están siempre atentos a las necesidades económicas de las personas, se ganan a las personas con cosas económicas, con regalos, con cosas económicas, y las personas muchas veces de una manera ingenua no están sabiendo que detrás de eso algo está escondido, algo está mal. Entonces hasta el día de hoy podemos ver que desde el inicio de
del nacimiento de la iglesia, incluso de horas después de que Jesús se levanta entre los muertos, Satanás ha usado hombres para negar la veracidad y la realidad de la resurrección de Jesús. Vamos a ver unas 5 o 6 cosas en la Biblia hoy en día que nos comprueban que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios dice que Él resucitó y que nosotros sabemos que es real, que Él resucitó. Ahora, siempre he creído que la humanidad está siempre dividida en 2 linajes, en 2 grupos. Hay personas que niegan la eficacia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hay otros que sí la confirmamos. ¿Quiénes son los que la confirman? Aquellas personas que hemos participado del sacrificio de Jesús, que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo. Aquellas personas que sabemos que nuestra vida es producto del sacrificio de Jesús en la cruz. Digo porque hay personas que están dentro de las iglesias cristianas, pero aún no han tenido esa experiencia, ese encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces ellos no pueden testificar de algo que no han experimentado. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 1, porque lo que hemos visto y hemos oído y han tocado nuestras manos, dice, eso es lo que testificamos. Entonces, cuando usted experimenta verdaderamente el poder restaurador, el poder salvífico, el poder regenerador del sacrificio de Jesús, usted puede testificar de que es real. Entonces hay muchas personas que no pueden testificar algo que no han experimentado. Por eso es importante que cada persona que esté en una congregación cristiana escudriñe su corazón si verdaderamente ha tenido ese encuentro con Jesucristo. Pablo dice en 2 de Corintios 13, escudriñaos a vosotros si estáis caminando en la fe. Porque hay muchos pueblos de Dios que se han caído en una situación de entretenimiento, de pasarla bien, de diversión, de socializar en la iglesia. Y Jesús no estableció su iglesia para socializar. Jesús estableció su iglesia para que tuviéramos en armonía, en paz, peleáramos las batallas espirituales en favor de nuestras familias, de la iglesia y de la humanidad. Ese es el plan de Jesucristo conforme a la palabra de Dios. Quiero que leamos Mateo capítulo 28. Quiero que leamos del versículo 8 al 15, veamos desde el inicio, y usted va a ver que desde el inicio un grupo creyeron en la resurrección de Jesús porque ellos lo vieron, tuvieron esa experiencia con Jesús, y otros buscaron manera de cómo negar la resurrección de Jesús, y es lo que está pasando hoy en día de manera indirecta. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no percibe eso, el pueblo de Dios no lo percibe. Todo aquello que no, como les dije anteriormente, todo mensaje, toda predicación que no se enfoca en el sacrificio de Jesús, que no se enfoca en la santidad, en la obediencia, en el servicio, la dedicación a Dios, es un mensaje cristiano que no está completo. No está completo. Necesitamos predicar, enseñar, creer y vivir la palabra de Dios como está escrita en la Biblia. Así es como la dejó Jesús y así es como tenemos que predicarla. Dice el versículo 8 de Mateo 28, dice el 8. Entonces dice ellas, hablando de las hermanas que fueron a ver a Jesús después el día domingo, ¿verdad? Que había pasado. Entonces ellas saliendo, dice, del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Es cuando ellos fueron a ver el sepulcro, se les apareció un ángel y les platicó que la tumba estaba vacía, que él había resucitado, como él les había prometido. Ellos salieron con temor, pero salieron con mucho gozo porque sabían de que el Rey, su Señor, había resucitado como él lo había prometido. Ok, sigamos leyendo. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Bonita experiencia. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Qué bonita experiencia. Qué bonito. Es lo que le dije anteriormente. Solamente las personas que hemos experimentado el sacrificio de Cristo en nosotros, solamente aquellas personas que hemos participado de esos beneficios del sacrificio de Jesús, de la resurrección de Jesús,
Solamente esas personas que tienen esa relación personal íntima con el Señor Jesús podemos testificar de que Cristo Jesús no está muerto, que Cristo Jesús, Él vive. Él se levantó de entre los muertos y Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Pero aquellas personas, hermanos, que ven el Evangelio, como dije anteriormente, como un club social para entretenerse, para ir a distraerse o a gozarse con el conocimiento y la sabiduría de un pastor, de un maestro, son personas que no pueden testificar del sacrificio de Jesús porque no lo han experimentado. Han experimentado un cambio social en su vida, han experimentado un cambio moral en su vida, han experimentado un cambio religioso en su vida, pero no un cambio espiritual, porque cuando uno viene a Cristo Jesús, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesús le dijo a Nicodemos, si no naciere del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de los cielos. Entonces es muy importante entender eso. Una cosa es que usted esté participando en una congregación y otra cosa es que usted participe de la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Cuando usted ya ha experimentado esos beneficios, usted puede testificar porque usted es un testimonio vivo de que Cristo es real y que lo que Él prometió se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Así se levantan muchas personas enemigos del Evangelio. Así se levantan muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, muchos falsos líderes, falsos hermanos, falsos apóstoles, predicando otras cosas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se mantiene intacto porque el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ese es el grupo de personas que sabemos, testificamos de que Jesucristo es real, porque tenemos una experiencia con Él. Tenemos algo de Él en nosotros, tenemos su amor, su gracia, su misericordia, su sacrificio nos ha alcanzado, su bondad nos alcanza cada día. Entonces podemos testificar porque somos testigos del poder de Dios, somos testigos del poder del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces hay personas, como dije anteriormente, que mientras no hayan experimentado, mientras no hayan vivido en su propio cuerpo lo que es la experiencia espiritual de tener esa relación personal con Cristo Jesús, no pueden hablar de ello. Incluso se acuerdan de que Jesús murió en la cruz, como dije hace 2 días, solamente el mes de abril de cada año, pero ya después se olvidaron de que Cristo es real, de que Cristo vive y que Él está con nosotros, por nosotros y está adelante siempre de nosotros. Dice el versículo que sigue, vamos a seguir leyendo. Estamos en el versículo 11. Dice, mientras ella iban, dice, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad. Recuerda que pusieron guardas para que guardaran la sepultura. ¿Por qué razón? Porque los líderes religiosos, ellos sabían el mensaje que Jesús andaba predicando. Jesucristo dijo en cierta ocasión, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre pase 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y después resucite. Ellos sabían el mensaje que Jesús estaba predicando. Entonces estos hombres se adelantaron y hablaron con los romanos y le dijeron, pongan soldados, dice, en la sepultura de Jesucristo. No vaya a ser que uno de sus seguidores vaya, se robe el cuerpo y diga que Él se levantó de entre los muertos. Cuando los soldados se dan cuenta que Jesucristo se levanta de entre los muertos, no queda opción para ellos que reconocer y testificar ante los líderes religiosos, los enemigos de la cruz de Cristo, de testificar que Él se levantó. Pero mire lo que hace, hermano, el diablo con astucia. Que a veces siempre es, el diablo nunca va a hablar con la verdad, siempre va a actuar con astucia, con malicia, y solamente las personas ingenuas o las personas que desconocen la veracidad de la palabra de Dios pueden caer en eso, o quizás aquellos que tienen inclinación hacia la maldad.
Porque cuando el corazón de una persona está inclinado hacia la maldad, se deleita escuchando la maldad, se deleita compartiendo la maldad, se deleita creyendo la maldad y se deleita transmitiendo la maldad. Pero cuando usted es una persona espiritual, preste atención que cuando usted es un hombre, una mujer de Dios, un hombre temeroso de Dios, muy pocas informaciones negativas vienen a tu vida. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe perfectamente quiénes pueden ser los instrumentos para él esparcir una mentira en una sociedad o en una iglesia o en una familia. Él sabe quiénes son las personas que están débiles espiritualmente o aquellas personas que se deleitan transmitiendo informaciones negativas en contra de una iglesia o en contra de una familia, en contra de un hermano. Entonces, eso es lo que pasa cuando el corazón del hombre es íntegro. Nunca jamás el diablo va a querer tentarlo para usarlo como un instrumento, porque sabe que esa persona lo va a reprender, porque esa persona tiene temor de Dios, porque esa persona ama la verdad, vive en la verdad y camina en la verdad. Sigamos leyendo. Miren lo que dice. Dice así, uno de los guardias se fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, dice, de todas las cosas que habían acontecido. Se fueron directamente a los sacerdotes, no se fueron a los romanos. Presta atención. Dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Le dieron mucho dinero a los soldados. Lo que le digo algo. El diablo siempre va a buscar la manera de cómo la veracidad del sacrificio de Jesús, de la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección sea cancelada. ¿Sabe por qué? Porque yo te dije el otro día algo. Si hay tres cosas que el diablo le tiembla la pantorrilla, es que tú le menciones el nombre de Jesús. Hay otra cosa, que tú prediques la verdad, que tú digas la verdad. Nótese qué importantísimo es esto. Cuando usted predica la verdad, siempre va a tener muchas personas en contra de su vida. ¿Sabe por qué? Porque aquella persona que su corazón no le pertenece a Cristo Jesús, siempre se va a incomodar cuando escuche la palabra de Dios. Siempre le va a molestar cuando escuche la verdad de Dios. Y la otra cosa que el diablo no le gusta, y créame que no le gusta, es que tú le menciones la sangre de Cristo Jesús. Voy a darte una experiencia que yo tuve allá en mi país. Mira, en mi país una vez recuerdo, yo tenía así como unos 6 meses de convertido, hace más o menos 6 meses de convertido. Una vez recuerdo que Dios me habló a través de una hermana, me trajo una profecía, Dios me habló y se cumplió, por eso que era Dios. No es esas cosas que anda la gente diciendo que Dios me dijo y no pasa nada, eso se cumplió porque era de Dios. Pero bueno, sucedió que me dijo esta hermana, me dice, mire Floyd, le voy a decir algo, dice, el Señor me está diciendo que usted va a evangelizar. Presta atención a lo que me dijo. Usted va a tocar evangelizar a todas las personas de esta ciudad que practican brujería. Yo tenía 6 meses de convertido, hermano. Yo no sabía lo que me estaba enfrentando. No sabía absolutamente nada. Pero yo, pues niño, yo en la fe, yo dije, bueno, ni modo. Yo pensé que era sencillo como ir a decirle a alguien que Cristo te ama, pero no es así. Es una lucha, es una batalla espiritual muy fuerte, pero yo, sin saber, yo dije, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Pero en una de esas, yo tuve la oportunidad así de hablar con muchísimos de ahí de mi ciudad que practicaban esas cosas, pero había uno de ellos, ya murió, ojalá que se haya arrepentido. Este señor estaba una vez, recuerdo, en el mercado, la ciudad, y estaba haciendo alarde con sus cosas de brujerías y cosas de esas. Él decía que él convertía un papel en billete de $100 y cosas de esas, ¿no? Y la gente le hacía rueda y él estaba presumiendo todo eso. La gente le creía todo eso, porque la gente siempre anda detrás de esas cosas. Y yo estaba sentado así, pero yo no sabía qué estaba pasando. Una persona me dijo, oiga, hermano Floyd, venga. Y yo fui, pero yo no sabía qué estaba pasando. Cuando yo llegué, el Señor me quedó viendo y se quedó callado. Pero me quedó viendo con una cara como que yo fuera su enemigo. Y sí lo era, aunque yo no lo sabía. No lo sabía, pero sí era su enemigo. Y recuerdo que empezó a decir cosas. Yo le dije, mire, yo le voy a explicar algo. Yo, como le dije, tenía poco en el Evangelio. Yo le dije esto. Al Señor que yo sirvo es más grande, es súper poderoso que el Señor que usted sirve. Cuando yo le dije eso, este señor se puso enojadísimo y quería estar golpeando, pero no podía. Y yo le dije algo, yo le voy a explicar algo.
lo único que tiene poder en esta tierra, le voy a decir que es el poder y la autoridad que hay en la sangre de Cristo Jesús. Hermano, usted no tiene idea la reacción de esa persona. Yo no sé si usted ha visto como esos animales enjaulados que están molestos y están dando vueltas y echando un montón de baba por la boca. Lo está viendo igualito. Y sus ojos todos vidriosos, como que me quería hacer algo, pero no podía. Porque el diablo sabe perfectamente que el poder y la autoridad está en la sangre de Jesús. Por eso es que no se predica mucho hoy en día, porque la gente no quiere enfrentar al diablo, le tiene miedo. La gente tiene miedo, hermano. Mire, hay muchos predicadores que tienen miedo de decir la verdad. Tienen miedo de decir la verdad, la palabra de Dios como es. Dios nos ha mandado a predicar la palabra de Dios como es. El que va a amar la verdad la va a recibir. El que no la va a amar la va a rechazar. Es muy simple. Entonces esas tres cosas, hermano, el diablo siempre le va a tener pánico. Cuando usted dobla sus rodillas y usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, mire, el diablo no haya la puerta para donde coger. No haya la puerta para donde coger, porque él sabe que ese nombre es sobre todo nombre, que ese nombre fue el que lo destruyó, el que lo venció en la cruz del Calvario. Por eso es que está él muy afanado en querer anular, en querer desprestigiar todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y mediante su resurrección. Pero yo le voy a explicar algo, hermano. Grábese lo que le voy a decir. Grábese lo que le voy a decir. Aunque hayan personas, hermanos, que no tienen el valor para predicar la esencia del cristianismo, te voy a explicar algo. Dios siempre conserva un remanente que no dobla sus rodillas delante de las pretensiones de nadie. Oh, grábate esto, hermano, grábate esto. Dios siempre conserva un remanente, hombres y mujeres que están dispuestos a llegar hasta el fin. Están dispuestos a decir la verdad, a predicar la verdad, a predicar a Jesucristo, a predicar el sacrificio de Jesús, predicar la sangre de Cristo, predicar la palabra sin alteración, predicar los efectos de la resurrección de Jesucristo. Dios siempre va a conservar un remanente que no dobla sus rodillas a las pretensiones del mundo. Y ese remanente se va a levantar con poder en estos últimos tiempos, porque Dios va a traer un avivamiento sobre toda la tierra para crear un pueblo santo, un pueblo humilde. El que entró, entró, y el que no se quedó. Pero siempre Dios va a levantar hombres, siempre Dios tiene hombres y mujeres que no tienen miedo a predicar la verdad, que no esconden la palabra de Dios, que no alteran la palabra de Dios, que no falsifican la palabra de Dios y que no les da temor enfrentar al enemigo y cuantos enemigos vengan en contra de su vida por decir la verdad. No importa cuántos enemigos vengan en contra de tu vida, tú siempre di la verdad. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a respaldar la mentira. Dios no está detrás de la mentira. Detrás de la mentira está el padre de mentira. Dios está detrás de la verdad. Dios va a respaldar, Dios va a apoyar a aquel hombre, a aquella mujer que se atreven a decir la verdad, a decir las cosas como están en la palabra de Dios, sin quitarle, sin ponerle a la palabra del Señor. Dios conserva ese pueblo, lo va a conservar, porque ese pueblo es el que va a hacer la diferencia en estos últimos tiempos, donde la apostasía ha entrado con poder y se ha establecido en los hogares, en las iglesias. Hay iglesias, hermanos, apóstatas hoy en día, que se han alejado de la verdad, que ya no parecen iglesias, parecen club social, pero van a haber siempre hombres y mujeres que van a predicar esa verdad, y no importa quién se incomode, van a decir la palabra de Dios dice esto, y esto es lo que mandó a decir el Señor, porque son siervos, son verdaderamente siervos de Jesús, que no venden su primogenitura por un plato de lentejas. No están dispuestos a negociar eso. Ya saben perfectamente que su vida le pertenece a Cristo Jesús y no negocian eso, hermano. Pero Dios siempre conserva ese remanente. Está dependiente quiénes son ese remanente, hermano. Sigamos leyendo. Dice el versículo 12, el 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Mentira, mentira. Estando nosotros dormidos. Primeramente le voy a explicar algo. Mire, dentro de las leyes de los romanos pasaba esto. Si las autoridades romanas delegaban a soldados para que cuidaran a un prisionero,
o cuidaban a alguien así, como es el caso de Jesucristo. Y si desaparecía el cuerpo, los soldados pagaban con su vida el hecho que se le había escapado el reo o que se había desaparecido el cuerpo. Entonces era algo irónico, algo que no tiene sentido lo que ellos les estaban diciendo a los soldados. Dile que nosotros no dormimos, los soldados romanos no dormían. Eran personas expertas y capacitadas para eso. Ellos no dormían. Incluso ellos mismos pudieron ver la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. No tiene sentido lo que decían. Ok, dice, lo hurtaron, dice, estando nosotros dormidos. El 14. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Se da cuenta de lo que pasaba? Ellos iban a testificar a favor de los soldados. Como le dije anteriormente, si un soldado se dormía mientras custodiaba a alguien, él pagaba con su vida el hecho de que esa persona se le haya escapado. Recuerdo cuando estaba Pedro preso en la cárcel, que dice que de una mano tenía un soldado, de otro tenía otro, y de los pies tenía 4 soldados a su alrededor. Y llegó el ángel de Jehová y tocó a Pedro y le dijo, levántate y ven. Y el ángel soltó los grilletes de sus manos, de sus pies, abrió la reja de la cárcel y Pedro salió. Pero esas personas pagaron con sus vidas el hecho de que de que Pedro se haya escapado. Estos hombres dijeron a los soldados, ustedes digan que se durmieron. Ya estaban negando la eficacia de la resurrección de Jesús, porque es lo que el diablo siempre ha querido, negar la eficacia de la resurrección de Jesús para que el evangelio del Señor Jesús deje de tener el poder y la autoridad que tiene y se convierta en una filosofía social, como pasa hoy en día en muchas iglesias. Mira, sigamos leyendo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En otras palabras, ni se callaron para contar el chisme. Qué tremendo. Ellos solo no se creyeron el cuento. Ellos solo sabían perfectamente que no era cierto. Los soldados aceptaron. ¿Sabe por qué? Porque no les quedaba de otra. Iban a tener dinero y su vida iba a estar a salvo, porque esos líderes iban a responder por ellos ante las autoridades. Si ellos hubieran ido, ellos solos los hubieran matado, pero ellos no tuvieron opciones. Ok, quiero que leamos, hermano, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y veamos eso, hermano, la primera cosa de la veracidad de la restauración de Jesucristo. Una de las cosas muy importantes que debemos entender es esto, hermano. La resurrección del Señor Jesucristo es veraz en nuestra vida. Le voy a decir por qué. Porque fundamenta el mensaje del Evangelio de Jesús. Si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, el mensaje del cristianismo, el mensaje del Evangelio, no sería poderoso como lo es hoy en día. No habrían miles y millones de almas gozando la eternidad con Cristo ahorita. No había nadie que se pudiera salvar si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos. En la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos fundamenta lo que es la veracidad del mensaje del Evangelio. En palabras sencillas, si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, todo lo que Jesucristo hizo, todo lo que Jesucristo enseñó y su muerte y todo hubiera sido en vano. No tiene ningún fundamento. ¿Por qué razón? Porque Él mismo dijo que Él se levantaría de entre los muertos. Y si Él no se levanta de entre los muertos, entonces nuestra fe no es real, nuestra fe es una fe ficticia. Y es lo que el diablo quiere hacer creer a las personas, que Él no se levantó de entre los muertos y que Jesucristo es igual a todos los líderes religiosos de la humanidad. No es cierto. ¿Por qué razón? Porque Mahoma no está vivo, porque Krishna no está vivo, porque Confucio no está vivo, porque Buda no está vivo y Cristo sí está vivo. Él se levantó de entre los muertos. Entonces, el mensaje que predicamos nosotros es un mensaje real, que está sellado, está garantizado por la resurrección que Cristo hizo de entre los muertos. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4. Leamos el 4. Y después leemos el 14, y después el 17 al 19. Dice el 14, 4, 15, 14. Dice así. Y si Cristo no resucitó, dice,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Eso es lo que el diablo quiere hacernos creer. Por eso te dije esto. Hay muchas personas que ya cayeron en esto. Por eso no predican esto, porque ya no creen esto. Mira, yo no sé si tú tienes información, hay un movimiento que se llama el reino ahora, The Kingdom Now. Ese movimiento lo que está haciendo, diciendo de que el reino de Dios es aquí estamos, aquí vamos a gozar de todo. No hay arrebatamiento en los cielos. Todas esas cosas, hermanos, es lo que se está predicando hoy en día en las iglesias. Todo eso, ese tipo de mensaje, ese tipo de cristianismo barato es el que se está predicando hoy en día en las iglesias. Ya no se habla del sacrificio de Jesús, ya no se habla de la entrega, santidad de los hijos de Dios, el amor, el perdón, el buscar del Señor, acercarte a Dios, el meditar en la palabra. No se habla de eso. Y lo que se está haciendo es entreteniendo al pueblo de Dios. Si Jesucristo no se hubiera levantado de entre los muertos, nuestra fe sería vana. ¿Cómo le explicaríamos o cómo explicaría Jesucristo a los tantos de millones de personas alrededor del mundo? Se cree que son más de 360 millones de personas que han abierto su corazón a Jesucristo alrededor del mundo y que están vivos hoy en día. Estamos vivos hoy en día, sin meter lo que han muerto con Cristo Jesús. ¿Cómo le explicaría Jesús esto si Jesús no se levantó de entre los muertos? ¿Cómo quedaría la imagen de Jesús delante de su pueblo? ¿Se da cuenta cuál es el propósito de Satanás? De que nosotros desconfiemos de Jesús, de que nosotros no echemos mano del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo que sigue, leamos el versículo 17 al 19. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque todo lo que predicó Jesús sería mentira. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que Satanás quiere. Pero lo que él no puede explicar, por qué la vida de millones de personas ha sido transformada. Por qué el poder del sacrificio de Cristo ha transformado a personas que eran alcohólicos, eran drogadictos, eran mal hablados, eran personas de corazón malo, eran personas con maldad en su corazón y hoy son personas de bien. ¿Quién puede hacer esa transformación? Solamente lo puede hacer el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Entonces, mientras hay personas que niegan la eficacia y la veracidad y la realidad del sacrificio de Jesucristo en la cruz, siempre hay un grupo que vamos a predicar de que Él es real, de que Él murió en la cruz y que al tercer día se levantó con poder y que nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se lo pudo impedir, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor Todopoderoso. Te voy a explicar algo muy importante. Él dice en su palabra, en San Juan capítulo 10, dice, yo tengo la autoridad para poner mi vida por otro y volverla a tomar. Él tenía el poder para ofrecer su vida y volverla a tomar. Yo pongo mi vida, yo de mi parte lo ofrezco. A Él no le quitan la vida, Él ofrece su vida por nosotros. Y ese poder, esa es la esencia del cristianismo. Ese es el corazón del evangelio. Si se quita el sacrificio de Jesús, si se quita el poder de la palabra de Dios, si se quita la esencia de la santidad, si se quita el poder de la resurrección de Cristo, se cancela todo. Se cancela todo, porque lo demás sería pura filosofía. Y es lo que el diablo siempre ha querido, siempre ha buscado. Pero déjame decirte que aunque siga luchando, eso no va a pasar, porque él sabe que su tiempo está muy corto. El tiempo está corto para él ser juzgado y ser enviado al lago de fuego. Él sabe que el tiempo que él tiene es demasiado corto y por eso se está moviendo con mucha astucia, con mucha maldad, incluso dentro del mismo pueblo del Señor. Mira, sigamos leyendo el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No le llama murieron, sino que dice durmieron en Cristo Jesús. No dice que murieron. Porque yo te dije ayer algo muy importante. Dice la Biblia que Dios no es Dios de muerto. Dios es Dios de vivo. Y Dios dice esta palabra en Tesalonicenses, que todas las personas que mueren en Cristo físicamente, espiritualmente, se están vivos y están durmiendo, están descansando. ¿A dónde? En el paraíso de Cristo. Y si negáramos la veracidad de la resurrección de Cristo, todo esto sería falso. ¿Tú te imaginas cuántas personas han creído, han entregado su vida, han dado su vida por la fe en Cristo Jesús y que al final de todo le digan que todo era mentira? Eso es lo que el diablo quiere hacer creer a las personas.
Y hoy en día se están metiendo esas filosofías dentro de las iglesias, dentro de los hogares, dentro de las mentes de muchos cristianos. Mire, hermano, por eso yo he dicho esto. Lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros en San Juan 5:39, también habla en Josué. Hermano, necesitamos meditar en la palabra de Dios todos los días, llenar nuestros corazones del conocimiento de la palabra de Dios para que Satanás no gane ventaja, porque si nuestra mente está vacía de la palabra de Dios, el enemigo va a meter su información a la mente. Vamos a agarrar información de los medios sociales y vamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de puras informaciones falsas y vamos a acabar creyendo esas informaciones falsas. Por eso es que le dice Jehová a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, en él meditarás de día y de noche, para que aprendas a hacer conforme a lo que en él está escrito. Para que tú y yo vivamos conforme a la palabra de Dios, necesitamos meditar en ella de día y de noche. Hermano, aparta un tiempo de tu vida, apártate unos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de tu tiempo cada día y medita en la palabra de Dios, escudriña las escrituras, llena tu mente de la palabra de Dios, llena tu corazón de la palabra de Dios. Cuando la maldad quiere llegar, no va a poder entrar, porque tu corazón, tu mente, tu alma va a estar lleno de luz, y cuando la luz, que es la palabra, está en tu corazón, las tinieblas salen huyendo. No le des espacio a las informaciones del mundo. Abre tu corazón y abre tu mente a la palabra del Señor, porque ella te mantendrá alejado de las tinieblas. Mira el versículo 19, dice así: y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa esto? Seríamos como el hazmerreír de la sociedad. Tú te imaginas, hay personas que tienen 30, 40, 50 años sirviéndole a Jesucristo. Lo han dejado absolutamente todo por servir a Cristo. Han habido miles y cientos de miles de hijos de Dios que han preferido mejor morir y no negar a Cristo Jesús. Y tú te imaginas que esto pasara, dice que seríamos el pueblo más digno de conmiseración de toda la sociedad. Seríamos el hazmerreír de toda la sociedad. Pero yo te voy a explicar algo. Está equivocado el diablo. Salado el diablo, porque eso no va a pasar. Te lo voy a decir por qué. Porque el que lo prometió, él es fiel y verdadero. Y él dijo: yo me voy a levantar al tercer día, y él se levantó al tercer día. Así el diablo ponga su argumento, sus historias, sus mentiras. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios dice que él se levantó de entre los muertos, y nuestra vida es un testimonio que somos partícipes del sacrificio de Jesús. Somos bendecidos por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros testificamos que él se levantó de entre los muertos. Él vive, él se levantó de entre los muertos, le guste o no le guste al diablo. Él es real, él vive en nuestros corazones. Él dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Mi Dios, mi Señor es real. Él se levantó con poder de la muerte. La muerte no pudo con él. Y que lo escuche Satanás y todos los mentirosos. Cristo se levantó de entre los muertos y él es real. Nuestra vida es un testimonio vivo de que Cristo vive en nuestros corazones, y que nada ni nadie de este mundo nos lo va a sacar. Él está en nosotros y va a permanecer en nosotros. Así lo decimos en el nombre de Jesús. Dice el versículo 20: mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Él es la resurrección y la vida. Ayer yo explicaba algo, hermanos, cuando te decía que los santos del Antiguo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 20, versículos 50 al 53, hablábamos que cuando Jesús muere en la cruz, dice que los sepulcros fueron abiertos y los santos del Antiguo Testamento se levantaron, dice, y anduvieron por Jerusalén. Mira, aunque eran hombres de Dios, aunque eran hombres íntegros delante de los ojos de Dios, ellos no tenían el poder sobre la muerte, pero vino Cristo Jesús y dijo: yo soy la resurrección y la vida.
y el que cree en mí, el que esté muerto vivirá. Vino él y murió en una cruz y se levantó al tercer día y levantó a esos santos del Antiguo Testamento y los traspuso al paraíso de Cristo. El poder, escucha bien lo que te voy a decir, el poder está en el nombre de Jesús. El poder está en el nombre de Cristo el Señor. El poder está en su muerte, el poder está en su sangre, el poder está en su muerte en la cruz del Calvario, y el comprobante o la veracidad de que ahí hay poder es que él se levantó de entre los muertos y que ninguno de sus enemigos lo pudo retener. Él se levantó con poder de entre los muertos, hermano. No permita que esas filosofías, esas falsas enseñanzas lleguen a tu mente y a tu corazón. Debe de permanecer firme conforme al evangelio que te fue enseñado cuando tú abriste tu corazón a Cristo Jesús. Quiero que leamos el libro de los Salmos, Salmos capítulo 16. Otra de las cosas muy importantes, hermanos, que muestran la veracidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que la misma profecía bíblica, la profecía bíblica da testimonio de que Él se levantó de entre los muertos. Yo quiero que leamos, hermano, el libro de los Salmos, el capítulo 16 de los Salmos. Este salmo va a estar bonito. Leamos Salmo 16. Usted verá que la misma profecía bíblica habla de eso. Hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, se dio esta profecía por parte del salmista. Quiero que leamos ahí el Salmo. Déjame ver, es el Salmo 16. Vamos a ver ahí, hermanos, el versículo 10 y 11, ahí mismo, Salmo 16, versículo 10 y 11. Mira lo que dice el versículo 10. Porque no dejará mi alma, dice, en el Seol. Ayer hablábamos sobre eso. Recuerda que hablábamos de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, cuando dice que Jesucristo descendió a la profundidad de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados. Y cuando habla, dice que él descendió en el espíritu. No fue el espíritu humano en sí, sino fue su alma. Porque el alma se mueve en el mundo espiritual. El alma es invisible, no se ve, pero es real. Así como el viento no se ve, pero es real. Así es el alma. Y yo les decía esto, cuando Jesús murió, él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el espíritu fue recibido por el Padre. El cuerpo fue sepultado, pero su alma descendió al Seol. Y fue cuando fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Hablamos de eso ayer, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pero miren lo que dice ahí. Sigamos leyendo. Dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo de una persona muerta al tercer día empieza a descomponerse. Por eso el que dice, ni permitirá que mi cuerpo, que tu santo, vea corrupción. No podía pasar más de 3 días en el sepulcro, porque después del tercer día su cuerpo se iba a descomponer. Por eso él dijo, no permitirá que tu santo vea corrupción. El versículo 11, me mostrará, dice, la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia tu diestra, dice, para siempre. Entonces, desde el Antiguo Testamento usted ve claramente la profecía acerca de que el Señor Jesucristo se iba a levantar con poder de entre los muertos. Pasaron cientos de años, sino que miles de años, y esa profecía se cumplió cuando Él se levantó de entre los muertos. Quiero que leamos ahora 2 de Corintios capítulo 4, versículo 12 al 14. Otro pasaje que vamos a ver sobre comprobar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que lo leamos, 2 de Corintios 4. Gloria sea a Jesús. Vamos a leer, hermanos. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 12 al 14. Otra de las cosas muy importantes, hermanos, acerca de la resurrección de Jesucristo, es que, mira, uno de los efectos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que Jesucristo une a su pueblo en un solo espíritu, en un solo cuerpo. Somos personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, modos de pensar, incluyendo, aunque pertenezcamos al mismo país, siempre hay un pensamiento diferente, una actitud diferente, un carácter diferente. Sin embargo, cuando nosotros somos alcanzados por el sacrificio de Jesús, somos unidos en el mismo cuerpo, en un mismo sentir, por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice el 12, así dice, de manera, dice, que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice Pablo.
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dice el 14, sabiendo que el que resucitó, con atención, esto es muy importante, el que resucitó, dice, al Señor Jesús también, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Cuando Cristo levante su iglesia, Primera de Corintios capítulo 15, cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, es cuando toda la iglesia va a estar unida en un solo cuerpo. Quizás ahorita estamos dispersos en diferentes naciones, diferentes pueblos, incluso diferentes concilios o religiones o nombres de iglesia, pero cuando Jesús levante su iglesia, todos seremos uno en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de su resurrección. Cuando Él levante a los muertos, nosotros vamos también a levantarnos juntamente con Él. Y todo el pueblo de Dios alrededor del mundo, a través de la historia de la iglesia, ese pueblo va a ser un solo pueblo unido en Cristo Jesús por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vaya conmigo ahora a Romanos. Leamos Romanos capítulo 4, un libro para atrás, versículo 25. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta y el por qué Satanás está bien empeñado en negar la eficacia de la resurrección de Jesucristo, es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo justifica nuestra vida espiritual delante de nuestro Padre Celestial. Es algo muy importante. Por eso le dije anteriormente, si Satanás alcanza ese objetivo, Satanás va a destruir grandemente la iglesia. Hay muchas personas que están dentro de las iglesias que hablan de Jesucristo, pero niegan la eficacia de la resurrección de Jesús. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice así el versículo 25, el cual fue entregado, hablamos desde el 24, dice, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, dice, esto, dice, es a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra justificación significa que somos declarados inocentes, justos, santos delante de nuestro Padre Celestial. Satanás sabe perfectamente que si el cristiano, si el hombre de a pie, el hombre de común, empieza a creer sus mentiras, está alejándose de esa oportunidad de ser declarado inocente, de ser declarado justo, de ser declarado santo, de ser declarado un hijo de Dios delante del Padre, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, peleemos esa batalla de la fe. No permitamos que el enemigo meta esas mentiras en nuestras cabezas, y donde quiera que usted vaya, hermano, a través de su vida, a través de su testimonio, a través de su palabra, a través de lo que usted es, de lo que usted hace, testifique que Cristo se levantó de entre los muertos. Pero no solamente lo haga un día como hoy, hagámoslo los 365 días del año, porque en los 365 días del año está la eficacia del sacrificio de Jesús. Hay muchas personas que solamente ven la eficacia del sacrificio de Jesús, o se acuerdan no solamente de la resurrección de Jesús para estas fechas, pero ya después se olvidan de ello. Tenemos que permanecer firmes, no solamente una vez al año, sino 365 días al año. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. La otra cosa muy importante, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, algo que es también importantísimo, garantiza, comprueba de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra de las cosas, usted recuerda cuando Satanás tentó a Jesús en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, siempre le decía, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.
Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz lo otro. Siempre estaba usando esa palabra. Ahora, Jesucristo no tenía el porqué de mostrarle a Satanás que era Hijo de Dios. Si Jesucristo le hubiera seguido a él para comprobarle que era el Hijo de Dios, Jesús hubiera caído en las trampas de Satanás. ¿Qué te quiero decir? Nunca satisfagas los deseos y las intenciones o las demandas del enemigo. Nunca satisfagas esos deseos. No le demuestres al diablo, no trates de demostrar al diablo que tú eres lo que eres. Sencillamente vive como vive, que de eso se va a encargar nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Oh, sí que son. Mira, la primer profecía acerca de la muerte de Jesucristo está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí está la primer profecía, donde dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Cuando habla de la batalla espiritual que se creó allá en la cruz del Calvario, Cristo estaba peleando la batalla como ese guerrero poderoso. Estaba peleando esa batalla por todos aquellos que habríamos de creer en él. Él estaba muriendo en una cruz llevando el pecado de toda la humanidad. Él estaba muriendo en una cruz para vencer a todos nuestros enemigos. Él estaba muriendo en una cruz para que nosotros fuéramos declarados más que vencedores por medio de su sacrificio. Él estaba muriendo en una cruz, ¿sabe para qué? Para limpiar el pecado de la humanidad, para traer salvación, para traer vida y traer vida en abundancia, para arrebatar de las manos del diablo las almas que tenían cautivos por el pecado, por la maldad, por la muerte, por los deseos de la carne y por el mundo. Él estaba peleando una batalla en la cruz. Nosotros solamente miramos que él murió en la cruz, pero no sabemos la gran batalla, la gran lucha que tenía él en la cruz del Calvario. Cuando él dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Él estaba diciendo, yo muero, yo derramo mi sangre para que ellos también alcancen justificación por medio de mi sacrificio que estoy haciendo en esta cruz. Él estaba peleando esa batalla cientos, miles de años atrás, antes de que él viniera. Es más, antes de que la creación fuese hecha, dice Primera de Pedro capítulo 1, dice que antes de la fundación del mundo, dice que él fue predestinado para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Antes de que el mundo fuese hecho, ya estaba escrito que él iba a morir en la cruz y que él se iba a levantar de entre los muertos. Así que no hay forma, no hay manera de cómo las personas que estudian la palabra de Dios y creen la palabra de Dios y experimentan la gracia de Dios pueden caer en la trampa de que el sacrificio de Jesús en la cruz fue en vano, de que él no se levantó de entre los muertos, porque eso es la trampa más grande que el enemigo puede traer a la mente de un ser humano, porque él sabe que en el sacrificio de Jesús, en su muerte y su resurrección, ahí está la vida eterna para todos aquellos que creemos ciegamente en él. Mira, sigamos leyendo, dice el 3, acerca de su hijo, dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios. Mira lo que dice, fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Imagínate, si se niega la resurrección de Jesús, se negaría que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo primogénito del Padre. Él es el único que lleva la esencia divina del Padre. Él es 100% Dios, 100% hombre. Y Él se levantó con poder de entre los muertos. Y hasta el día de hoy, Satanás sigue aferrado. Satanás sigue aferrado queriendo hacer creer a la gente de que Él no se levantó de entre los muertos. Mira, hermanos, en estos últimos tiempos, hermanos, se ha levantado tanta herejía, hermanos. Recuerdo la voz de una persona, un religioso. Este señor
Juan Pablo, ese que está ahorita, ¿cómo se llama? El Papa Francisco. Una vez dijo estas cosas este Señor. El mayor fracaso de Jesucristo es haber muerto en la cruz del Calvario. Mira nomás, de qué manera mira el sacrificio de Cristo, una persona que no tiene temor de Dios. Esa fue la victoria más grande que pudo obtener Jesucristo en la cruz del Calvario. Te lo voy a poner más simple para que me entienda. No existe un acontecimiento más extraordinario en la historia de la humanidad que el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay un acontecimiento, ni siquiera la misma creación del hombre. Es tan importante, es tan especial y tan determinante en la historia de la humanidad como el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede decir esta persona que la muerte de Jesús fue el fracaso más grande de él? Cristo no fracasó. Déjame decirte algo, el que fracasó fue el diablo. El diablo y todos sus empleados, todos sus siervos fracasaron, y eso es lo que él quiere, que la gente crea que Jesús fracasó en la cruz. No, Cristo estaba conquistando los reinos, todos, visibles como invisibles. Por eso él fue declarado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que el diablo quiere traer a la mente de las personas. Es necesario que nosotros, hermanos, escudriñemos las Escrituras y que podamos creer, podamos alimentar nuestra fe conforme a lo que la palabra de Dios dice. No te vayas a enganchar con las opiniones de los seres humanos, porque te puedes extraviar de la verdad. Quiero que terminemos en Primera de Pedro. Vamos a terminar ya ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 4. Otra de las cosas, hermanos, que pasa con la resurrección de Cristo Jesús. Si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, como cristianos, dejamos de creer, dejamos de confesar, dejamos de aplicarnos al sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros no tendríamos ninguna esperanza en la eternidad. Seríamos igual, seríamos hasta peor que las personas que mueren sin Cristo Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo no muere en la cruz, si Él se levantara entre los muertos, nosotros no tuviéramos esperanza. ¿Cómo podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en aquel que ni siquiera se pudo ayudar a sí mismo? ¿Cómo podemos poner nuestra fe en aquel que murió y no se levantó de entre los muertos? Por eso yo te decía la semana pasada, hay muchos señores en la tierra, pero yo te voy a explicar uno. El Señor de señores se levantó de entre los muertos. El Señor de señores venció a todos nuestros enemigos y Él lleva a su iglesia de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El Señor de señores está por encima de todos los señores que las personas hoy están sirviendo y adorando. El Señor de señores un día juzgará a todos esos señores ficticios que la gente ha creado para creer en ellos, porque solamente Cristo Jesús, según la palabra, solamente Cristo Jesús puede producir en nosotros una esperanza eterna en los cielos por medio de su resurrección. De ahí para allá no hay quien te ofrezca nada. Tú puedes creer en quien tú quieras creer, pero nadie te va a poder levantar de entre los muertos. Nadie te va a poder garantizar una vida eterna en paz, en gozo, en bendición, en victoria. Nadie te va a poder llenar tu vida de paz, de gozo, de alegría. Absolutamente nadie va a poder limpiar tu corazón del pecado. Solamente Cristo el Señor. Él es el Señor. Él es el amo. Él es el dueño. Él es el Rey de Reyes. Él es el Creador de los cielos y de la tierra. En Él está nuestra esperanza y nuestra esperanza no es temporal. Nuestra esperanza es eterna en los cielos con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Versículo 4 dice así, leamos hermanos, dice, para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5, si sois guardado
por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, si permanecemos creyendo, confiando, sin fluctuar, sin desmayar, sin voltear a ver atrás y sin dudar que Él se levantó de entre los muertos. Si la fe te falla, falló todo. Dije esto una vez, hermano, no importa que el mundo se haga pedazo a tu alrededor. Procura, pídele a Dios que sostenga tu fe, que aunque el mundo se caiga a pedazos, que tu fe se mantenga firme, porque es la fe la que nos va a sostener en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio del cansancio, en medio de las luchas, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio de los ataques del enemigo. Lo que nos mantiene firme es la fe en Cristo el Señor. Si pierdes la fe, lo perdiste todo. No dejemos de creer, porque a su tiempo cegaremos, dice la Biblia, si no desmayamos. El versículo que sigue, el versículo 5, dice que soy guardado por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se va a manifestar, lo creemos, porque el que lo dijo, Él es fiel y verdadero, porque el que lo dijo no miente, porque el que lo dijo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el que lo dijo lo confirmó con su muerte en la cruz, porque el que lo dijo se levantó de entre los muertos y ha testificado por miles de años de que Él vive, de que Él es real y que Él tiene el poder en sus manos sobre todos nuestros enemigos y que la victoria es para aquellos que creen firmemente en Él y no voltean a ver atrás. Hermanos, es el tiempo de que nosotros nos afiancemos cada día más en la fe del Señor. No permitas que esas informaciones que dan las personas sin temor de Dios, esas explicaciones teológicas que da la gente, donde niegan la eficacia del sacrificio de Jesús, donde niegan la eficacia de la resurrección de Cristo, donde niegan la eficacia de la oración, niegan la eficacia del ayuno, niegan la eficacia de la palabra. No permita que esas filosofías humanas entren a tu corazón. Alimenta tu alma con la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios, dice Jesús, y vivirás para siempre. El que cree, el que oye mi palabra y la guarda, dice Jesús, no vendrá a condenación, sino que vendrá a vida eterna. Es el momento que afiancemos nuestra fe en Cristo Jesús, hermano. No dejes que nadie te desvíe de la fe. Camina firme hacia adelante. Pon tu mirada en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Camina por las tribulaciones, por la necesidad. Camina por el desierto, pero siempre camina como viendo al invisible, porque necesitamos cruzar el Jordán para tomar esa tierra prometida que Él tiene para los que le aman, hermano. Esa es una promesa que Cristo nos hizo a través de su resurrección y nosotros la creemos en un 100%. No dudamos de nuestro Señor Jesucristo y muy pronto vamos a ver esa bendición en nuestras vidas, hermanos. Creámosle a Dios, permanezcamos firmes sin fluctuar en la fe en Cristo Jesús, que a su tiempo vamos a ver la bendición eterna que Él preparó para nosotros allá en los cielos. Quiero que hagamos una oración en esta tarde, hermanos. Pidámosle a Dios siempre que traiga fortaleza a nuestros corazones, porque hay momentos en nuestras vidas donde sentimos que nuestras fuerzas se van debilitando, se va desvaneciendo. A veces las circunstancias, los problemas, las mentiras del diablo, los ataques de Satanás te hacen dudar muchas veces. Oremos para que siempre podamos tener fe en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, esto muy importante para que sirva como un aliento para nosotros. Dice la palabra de Dios que antes de que Jesús fuera entregado a los pecadores y ser sacrificado por nosotros en la cruz, Jesucristo habló con su discípulo y le dijo estas cosas: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. Va a haber un momento, hermanos, o quizás ya lo estás pasando, va a haber momentos que tú sientes que tu fe te está abandonando. Déjeme decirte algo: aunque tu fuerza te abandone, Jesucristo nunca te va a abandonar. Oh, Él nunca te va a abandonar, hermanos. Él es fiel y verdadero. Él está contigo. Te lo dije el otro día, cuando tú lloras, Él está contigo ahí llorando. Cuando tú ríes, Él se goza contigo, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Clamemos a Dios siempre. Confiemos en Dios. Aferrémonos a Cristo Jesús. No dejemos que las circunstancias, los problemas, nos quiten la fe del corazón. Al contrario,
que los problemas y las circunstancias fortalezcan nuestra fe, nos impulsen a acercarnos más a Cristo Jesús. Pedro dijo estas palabras: echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos a tu presencia, venimos ante tu trono de gracia. Señor, lo hacemos por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Le damos gracias, Señor, por este momento glorioso, este momento maravilloso, en el cual nosotros podemos vivir, experimentar y podemos gozarnos, Señor, por tus promesas fieles y verdaderas, Padre, porque usted dijo que usted se levantaría el tercer día, y al tercer día usted se levantó con poder, Señor. Yo le doy gracias, Señor amado, porque usted ha puesto su mirada, ha puesto su corazón y su sacrificio en nuestras vidas, Dios. Muchas gracias, Padre, porque usted nos ha amado con amor eterno a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero orar en esta tarde, Señor, para levantar en oración a todos tus hijos. En donde quiera que esté un hijo suyo, Padre, yo oro por ellos. Yo te pido de todo corazón, Padre, que fortalezcas nuestros corazones. Así como usted intercedió por su discípulo para que nuestra fe no fallara, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús en esta tarde, mi Señor. Usted que es nuestro intercesor, nuestro mediador. Yo oro, Padre, para que usted sea fortaleciendo, Señor, la fe de su pueblo. En medio de la crisis, en medio de la tempestad, en medio del cansancio, cuando la duda llega a la mente, Señor, fortalece el corazón de tu pueblo, Padre. Fortalece el corazón de tus hijos, Señor. Todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, en el poder y en la autoridad de la sangre de Jesucristo, yo lo reprendo en esta tarde. Yo vengo orando, Padre, para que tu palabra, Señor, llene, Señor, el corazón de tu pueblo. Que tu palabra sea, Señor, ese alimento para su alma y esa medicina para su corazón, Dios amado. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo vengo orando para que tú aumente la fe en nuestros corazones, Dios amado. Que aunque tengamos necesidades económicas, tengamos problemas de salud, tengamos problemas espirituales, conflictos en la familia, Padre, yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que la fe en Cristo sea superior a todos los problemas y las adversidades que enfrentamos cada día, Dios. Bendice a tu pueblo, Padre. Levanta al que está caído. Levanta a aquel que ha tropezado, Dios amado, que ha caído en la desobediencia. Padre, levántalo, perdónalo, Señor, restáuralo, Señor amado. Pon tu fe en su corazón, Dios amado. Derrama tu misericordia sobre su vida, Padre. Da una oportunidad más a su vida, que se pueda levantar y pueda caminar en paso firmes hacia adelante, Dios amado. Oro por tu pueblo en esta tarde, Dios mío. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo donde quiera que esté un hijo suyo, tu presencia y tu gracia esté con ellos, Padre. Llena su corazón de tu presencia, suple toda necesidad, Padre. Cubre con tu sangre poderosa tu iglesia, Padre. La mente, el corazón, la voluntad de tu pueblo esté cubierto con la sangre de Jesús, y que tu Santo Espíritu guíe tu iglesia por senda de justicia, por amor a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo ponemos todo en tus manos, Señor. Tú conoces la necesidad y la preocupación que hay en tu pueblo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Yo me uno en oración con mis hermanos, Padre, conforme a tu palabra. Tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre mi Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, junto con tu pueblo, Padre, nosotros nos desprendemos de todo aquello que nos quita la paz. Nos desprendemos de todo aquello que trae tristeza, Padre, a nuestros corazones, que trae dolor, que trae, Señor, sufrimiento a nuestra vida. Nos desprendemos de todo eso y lo ponemos sobre Cristo Jesús y declaramos, Padre, que la paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Oh, que el poder y la autoridad de la sangre de Cristo sea, Señor, guardando los corazones en perfecta paz. Padre, bendice tu pueblo.
pueblo, bendice tu iglesia. Yo envío esta palabra, Dios, donde quiera que esté un hijo tuyo. Padre, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Yo lo declaro en victoria, yo lo declaro en paz, yo lo declaro en bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda atadura, todo yugo del diablo se pudra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y este pueblo, Señor amado, pueda levantar bandera de victoria en el nombre de Cristo el Señor. Pueda saltar como becerro de la manada, Padre, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios amado, ponemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Padre, y podemos levantar nuestras manos al cielo. Levantamos nuestra voz a los cielos declarando, Dios, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que ni lo alto ni lo bajo, ni principado ni potestad, ni tumulto ni cárceles, ni espada, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a tu pueblo, restaura a tu pueblo, consuela a tu pueblo, Padre, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de cansancio, en esos momentos, Padre, cuando la duda, Dios mío, llega al corazón de tu pueblo, Padre. Yo vengo orando, Padre, para que tú fortalezcas su vida, para que tú restaures a tu pueblo, Padre, para que tú traigas gozo y paz a los corazones y traigas esa libertad espiritual, para que tu pueblo, Dios mío, pueda doblar sus rodillas, pueda cantar victorias en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que traspasó los cielos, ese nombre que se levantó con poder de entre los muertos, ese nombre que llenó los cielos con su gracia, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre. Yo bendigo tu iglesia, yo bendigo tu pueblo, Padre, a cada pastor, a cada líder, Padre, alrededor del mundo en esta tarde, Dios mío, enviamos la bendición. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que la unción de tu Espíritu Santo, Padre, corra con poder, Dios amado, se mueve en cada corazón, en cada familia, en cada hogar, en cada iglesia, Padre, y traiga libertad a los cautivos. Trae libertad a aquel que está cautivo en el pecado. Trae libertad a aquel que está cautivo en el temor. Trae libertad a aquel que está cautivo en la duda, en la incredulidad. Trae libertad en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así lo declaramos en esta tarde, Dios. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en ti, Dios amado. No daremos gloria a nadie. Nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestra adoración la llevamos a la cruz del Calvario. Oh, nos postramos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos quitamos esas coronas, Padre, y las ponemos delante de sus pies y le damos la gloria y la honra a aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que se levantó con poder de entre los muertos. A Él le damos toda la gloria, a Él le damos la alabanza y a Él le damos la adoración. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias y te damos gloria en esta tarde. Gracias, Señor amado. Gracias por tu hermosa bendición, por tu presencia. Gracias porque tú siempre estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, mi Dios amado, porque ninguna arma forjada en contra de tu iglesia prosperará. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque todo aquel que está bajo la sombra del Altísimo, oh poderoso Dios, ninguna plaga tocará su morada. Eso es lo que tu palabra dice, eso es lo que creemos en el corazón y lo que confesamos públicamente, Padre. Ninguna plaga tocará nuestras moradas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Dios, en esta tarde. Toda la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, es para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en Cristo Jesús, te damos gracias, te damos gloria, te damos honor y alabanzas, Padre. Gracias, gracias. Hoy, mañana y siempre la gloria es para usted. Hoy, mañana y siempre, por la eternidad y hasta la eternidad, toda la gloria es para Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Él es nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, Dios te bendiga, hermano. Damos gracias y gloria a Dios que nos gozamos
Oro para que esa palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Sigamos clamando, sigamos orando, sigamos creyendo a la palabra, meditemos en la palabra, una promesa de Dios y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración ahorita, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de cortar esto. Vamos a hacer una oración por el papá de mis hermanos Posada. Recuerda que hablamos el otro día que estuvo un poquito enfermito. Vamos a orar para que mi Señor Jesús lo levante de ahí donde está, que también levantes también a su esposa que está también un poquito enferma. Oremos a Dios, hermano, creyendo. Unámonos en oración. Cristo dijo que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo, en todo lo que pidiéramos, lo recibiríamos. Vamos a hacer una oración, hermano. Cierra tus ojos y oremos por nuestro hermano. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En esta tarde, mi Señor, venimos a tu presencia una vez más, creyendo, Padre, y confiando que nuestro corazón y nuestra alma, Dios Todopoderoso, descansa y confía fielmente en su palabra, Señor. Su palabra dice, Señor amado, que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. No dice que vamos a ser sanados, dice que ya somos sanos. Padre, nosotros nos unimos en oración en esta tarde, Señor, para orar por nuestro hermano, papá de nuestros hermanos Posada, y por su esposa, Padre, allá en Los Ángeles. Oramos por él en esta tarde. Oíme bien, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo cancelo, yo reprendo en el nombre de Jesús toda peste y toda enfermedad que ha atacado ese cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, nosotros enviamos esa palabra y declaramos su vida en sanidad. Lo declaramos libre, sano, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos, Padre, clamando tu misericordia. Oramos, Padre, clamando tu amor, tu poder, tu bondad. En el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, Padre Celestial. Venimos reprendiendo toda enfermedad en esos cuerpos. Venimos cancelando toda enfermedad, todo virus, todo mal en esos cuerpos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos tu palabra, Dios mío, y lo declaramos libre, lo declaramos sano para la gloria de tu nombre. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y lo sanó. Enviamos tu palabra, Padre, y lo declaramos sano para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, oramos, Señor, peleamos esa batalla. Oramos reprendiendo todo espíritu de muerte. Cancelamos y reprendemos todo espíritu de maldad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, esté cubierto con la sangre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo ponemos en tus manos en esta tarde, mi Dios amado, y todo lo que tú hagas en sus vidas, Señor, es para gloria de tu santo nombre, es para alabanza de tu nombre, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos en esta tarde, Dios. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú siempre escuchas nuestras oraciones. Gracias, Padre, porque usted siempre nos da la victoria en Cristo Jesús, nuestro Salvador, Padre. Esta es una victoria más que usted nos dará, Señor amado. Padre Celestial, oramos para que usted nos conceda esta hermosa bendición de poderlo ver restaurados y bendecidos y ser de bendición a muchas personas, Padre, como hasta ahora lo han sido, Dios amado. Lo levantamos en oración en esta tarde, lo bendecimos y lo declaramos sano y libre para la gloria de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, porque siempre nos escucha y porque siempre estás atento al clamor de su pueblo y porque usted es fiel y verdadero, Dios. Gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, Señor, y la honra por los siglos de los siglos y de los siglos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir en oración, clamando al Señor. Apártese un tiempito ahí en su casa para que sigamos orando por su vida, por su familia, por sus necesidades, por la iglesia. Y también dedique tiempo con sus hijos, hermanos. Ahorita que tiene tiempo en su casa, abra la palabra de Dios, hable de la palabra de Dios a sus hijos. Lleve a Jesús a la palabra, lleve la palabra de Dios a su casa para que su familia sea bendecida en ello. Mañana, si Dios nos presta vida, vamos a estar aquí otra vez a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar todos los días, cuando Dios nos los permita, aquí vamos a estar. Dios nos va a dar la bendición de seguir siendo bendecido para seguir siendo de bendición. Dios les bendiga, hermanos.
Tengan muy buenas tardes, hermanos, y esperamos que pronto nos veamos en la iglesia para juntos alabar el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios esté siempre en sus corazones, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén.